Buenas. En este video, mi grupo, que está conformado por Juan Felipe Herrera Ortiz, Brian David Naranjo Robles, Juan Pablo Saavedra Mosquera y quien les habla, Gabriela Naranjo Pastrana, les vamos a hablar de la Ley 181 del 18 de enero de 1995, específicamente del título 4 del deporte. En el capítulo 1, que encontramos las definiciones y clasificación, el artículo 15 nos dice que el deporte en general es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo, de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. Ya sabemos que en el deporte nosotros debemos manejar unos valores que los vamos adquiriendo, más cuando los niños asisten desde muy temprano a los clubes, a las escuelas deportivas. Inculcamos mucho el respeto, eh, la solidaridad, la empatía, a preocuparnos por el otro, a saber perder, a saber ganar, a afrontar las situaciones duras. Así que el deporte nos ayuda a compartir con los demás, a ser más compañeristas y saber respetar unas reglas que es ser muy respetuoso con el árbitro, con el entrenador y tanto los entrenadores también dar ese ejemplo, eh, dar y explicarle a los niños. En el artículo 16 encontramos las formas de cómo se desarrolla el deporte. Entonces, en el deporte formativo, que tiene como finalidad contribuir el desarrollo integral del individuo, así que comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las escuelas de formación deportivas y semejantes. Y el deporte social comunitario, que es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces es cuando ya sabemos que en un barrio, que en una comunidad hacen aeróbicos o que en las canchas es para todos, para toda la comunidad, o los gimnasios que han colocado en esas canchas, en los parques. Entonces para toda la comunidad pueden recrearse y ellos pueden hacer actividades, los domingos salir todos a hacer sus eventos. El deporte universitario es aquel que complementa la formación de los estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación superior. Entonces, digamos, en la Universidad Surcolombiana, una norma que rige esa educación y para uno estar en ese equipo es tener un promedio mínimo de 3.3. Hay que respetar los reglamentos de la universidad para así ir a representarla. El deporte asociado es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellos. Entonces, en el municipio lo hacen el club, en el departamento las ligas y nacional las federaciones. El deporte competitivo es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que conforman la estructura del deporte asociado. Esta, a diferencia del deporte asociado, busca el alto rendimiento y se pretende superar a un rival. El deporte de alto rendimiento es la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos. Entonces estos deportistas manejan mucho y buscan un buen estado físico y usan los recursos disponibles.
El deporte aficionado es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor de los jugadores o competidores, distinto del monto de los gastos efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente. Entonces esto se hace más por recreación, ya que no es lucrativa. Entonces ya digamos, cuando los muchachos empiezan acá con un deporte, cuando empezaron con balonmano allá en Pitalito Huila, ellos lo hacían, era así de manera aficionada, no les pagaban nada, pero entrenaban muy juiciosos y competían. Además, el deporte profesional es el que admite como competidores a personas naturales bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación internacional. Obviamente esas personas tienen que ser muy disciplinadas y cumplir correctamente esas normas. En el capítulo 2 ya nos habla de las normas para el fomento del deporte y la recreación. Entonces en el artículo 17 nos dice que el deporte formativo y comunitario hace parte del Sistema Nacional del Deporte y planifica en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional la enseñanza y utilización constructiva del tiempo libre y la educación en el ambiente para el perfeccionamiento personal y servicio a la comunidad, diseñando actividades en deporte y recreación para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Entonces, ya el deporte con formación recreacional nos permite hacer distintas actividades, por ejemplo, lo de la Universidad Surcolombiana, que tiene el Caminemos por la Vida, que son para las personas de la tercera edad. Entonces ellos van, hacen sus actividades, obviamente esto, los compañeros que trabajan con ellos se los organizan muy bien y son para ellos. Ellos tienen ya su grupo y lo mismo cuando hacen eventos para niños, para jóvenes o para personas con discapacidades. En el artículo 18 entonces nos dice que los establecimientos que ofrezcan el servicio de educación por niveles y grados contarán con infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en cumplimiento del artículo 141 de la Ley 115 de 1994. Y el Instituto Colombiano del Deporte, además de la asesoría técnica que les sea requerida, podrá cofinanciar las estructuras de carácter deportivo, así como determinar los criterios para su adecuada y racional utilización con fines de fomento deportivo y participación comunitaria. Entonces, obviamente, cuando las personas van a hacer sus eventos, van a ir a hacer su deporte, tienen que tener un buen lugar, buena infraestructura. Entonces, digamos, no se pueden ir al coliseo cuando está todo dañado, cuando está deteriorado, cuando es peligroso de que alguna escalera se dañe, se caigan o que el piso está dañado, todo eso. Y en el artículo 19 ya nos dice que las instituciones de educación superior, públicas y privadas, deberán contar con infraestructura deportiva y recreativa propia o garantizada mediante convenios, adecuada a la población estudiantil que atienden en un plazo no mayor de 5 años, para lo cual podrán utilizar las líneas de crédito que establecen en el artículo 130 de la Ley 30 de 1992. Entonces, digamos, la Universidad Surcolombiana hace poco hizo techar la cancha, cada vez va mejorando las infraestructuras, hacen arreglar la pista, tenemos la cancha de fútbol, igual que en los colegios. Entonces, cuando yo estuve allá en el Nacional de Pitalito, le dieron un tiempo para que alguna de las dos canchas fuera techada, pusieran escaleras también pues para todos los eventos y torneos que se realizaban. El artículo 20 hace referencia a que todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, deben conformar clubes deportivos de acuerdo a sus recursos y sus características, todo con el fin de garantizar a sus estudiantes la iniciación y continuidad en el aprendizaje y desarrollo deportivo. De igual manera, deben contribuir a la práctica del deporte, apoyando la formación de los más destacados para el deporte competitivo y de alto rendimiento. Dichos clubes podrán tener el respaldo de la personería jurídica de la respectiva institución de educación superior. El artículo 21 habla de que las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, deben elaborar programas extracurriculares como tal para promover la enseñanza y la práctica deportiva, y siguiendo los criterios del Ministerio de Educación Nacional,
De igual manera, deben establecer mecanismos especiales que permitan a los deportistas de alto rendimiento que están inscritos en programas académicos el ejercicio y la práctica de su actividad deportiva. El artículo 22 hace referencia a que todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, deben impulsar programas de posgrados en ciencias de la cultura física y el deporte, todo con el fin de una formación avanzada y científica para el entrenamiento deportivo, la medicina deportiva, la pedagogía en la educación física y la administración deportiva. El artículo 23 ya va dirigido hacia las empresas, donde dice que si hay una comunidad mayor de 50 trabajadores, deben programar eventos como tal deportivos de recreación o culturales o de capacitación directamente y de las cuales a través de las cajas de compensación familiar o mediante convenios con entidades especializadas, todo con el fin de mejorar el ámbito laboral. El artículo 24 ya va enfocado a los organismos que integran el Sistema Nacional del Deporte, los cuales deben fomentar la participación como tal de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas en sus programas de deporte, de recreación y aprovechamiento del tiempo libre. El artículo 25 habla de que el Instituto Colombiano como tal del Deporte debe diseñar programas formativos y que estén dirigidos a los integrantes de los grupos étnicos, sin que estos pierdan su identidad cultural, pero también debe fomentar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en todos aquellos los trabajadores agrarios y las personas de la tercera edad. El artículo 26 habla de la conformidad con lo establecido en el capítulo 3 de la Ley Novena de 1989. El director general del Instituto Colombiano del Deporte podrá adelantar directamente o a través del gobernador, el alcalde o la entidad pública beneficiaria o vinculada el proceso de enajenación voluntaria o de expropiación de inmuebles para los efectos del literal del artículo 10 de la misma ley. El proyecto de construcción de infraestructura social de recreación y deporte deberá incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto habla sobre el procedimiento por el cual la IDU adelanta la adquisición de inmuebles que son declarados de utilidad pública o interés social para los fines establecidos en el artículo 10 de la novena ley de 1989 o la norma que lo vaya modificando, mediante la presentación de una oferta de compra a la que los propietarios acceden voluntariamente, iniciando con ello la negociación sobre los mismos. El artículo 27 habla sobre los proyectos de renovación urbana, a qué se refiere el artículo 39 de la novena ley de 1989 y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir de la vigencia de esta ley. Deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, que obedezca a las necesidades y tendencias deportivas de la comunidad en su zona de influencia conforme a los reglamentos que expidan los consejos municipales. Esto habla sobre uno de los mayores ejemplos que vemos de renovación urbana. Están en los cambios que generan los Juegos Olímpicos dentro de un país. Este caso pues fue en Japón en 1964 que recibió por primera vez dicho evento y para tal efecto construyó por primera vez y la principal línea del tren bala llamada y mejoró las rutas y autopistas para una mejor movilización. El artículo 28 habla sobre la estructura y régimen legal del deporte asociado. Es la determinada por el Decreto Ley 2845 de 1984 y el Decreto Ley 3158 de 1984. Sus normas reglamentarias y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Las entidades del deporte asociado hacen parte del Sistema Nacional del Deporte y son titulares de los derechos de explotación comercial, de transmisión o publicidad en los eventos del deporte competitivo organizado por ellas, así como de la comercialización
de los escenarios conforme a lo establecido por la Ley 16 de 1991. Esto habla sobre lo desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas del deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional o incluso internacional, que tengan como el objetivo del rendimiento de los deportistas afiliados a ella. El artículo 29 habla sobre los clubes con deportistas profesionales. Deberán ser organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o sociedades anónimas. Ninguna persona natural o jurídica podrá poseer más del 20% de los títulos de afiliación, acciones o aportes de tales clubes. No se puede recibir más del 20%, ya sea afiliado o en lo siguiente. Tampoco podrá participar en la propiedad de más de un club del mismo deporte directamente o por interpuestas personas. El artículo 30 habla sobre el número mínimo de socios o asociados de los clubes con deportistas profesionales, y esto estará determinado por el capital autorizado o el aporte inicial según el caso. Tenemos aquí el capital autorizado o aporte inicial y el número de socios o asociados. En este caso, de 100 a 1000 salarios mínimos deberá tener 250 socios. De 1001 a 2000 salarios mínimos deberá tener 1000 socios. De 2001 a 3000 salarios mínimos deberá tener 2000 socios. De 3001 en adelante deberá tener 3000 socios. El salario mensual base para la determinación del número de socios será el vigente en el momento de la constitución o de su adecuación a lo imprevisto en este artículo. Los clubes de fútbol profesional en ningún caso podrán tener un número inferior a los 2000 socios o accionistas. Artículo 31. Los particulares o personas jurídicas que adquieran títulos de afiliación, acciones o aportes en los clubes con deportistas profesionales deberán acreditar la procedencia de sus capitales, cuando así lo solicite la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades, pues, es la que, digamos, se encarga de velar porque no vulneren, pues, los derechos de los consumidores ni de las demás empresas. Entonces ellos deben regular ese ente. Y el mismo organismo podrá en cualquier momento requerir dicha información de los actuales propietarios. En el artículo 32, únicamente los clubes con deportistas profesionales o aficionados podrán ser poseedores de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas. En consecuencia, queda prohibido a aquellos disponer por decisión de sus autoridades que el valor que reciban por tales derechos pertenezca o sea entregado a personas naturales o jurídicas distintas del mismo club poseedor. Además de los requisitos exigidos por cada federación para la inscripción, se requiere, primero, pues que haya una aceptación expresa y escrita del jugador o deportista. Segundo, un trámite previo de la ficha deportiva. Y tercero, un contrato de trabajo registrado ante la Federación Deportiva respectiva y el Instituto Colombiano del Deporte. En este caso, pues sería Coldeportes. En el artículo 33 dice lo siguiente: los clubes deberán registrar ante el Instituto Colombiano del Deporte la totalidad de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas inscritos en sus registros, así como la transferencia de los mismos, de que los mismos se hagan, dentro de los 30 días siguientes a la realización de estas. Coldeportes establecerá la forma como los clubes deberán cumplir este requisito. Quiere decir entonces que los clubes con deportistas profesionales deben regular ante el Coldeportes las inscripciones y registrar a sus jugadores para que estén, pues, en la base de datos
y así pues si tienen que realizar alguna transferencia o algo lo pueden realizar dentro de los 30 días. Los clubes con deportistas profesionales no podrán tener registrados como deportistas aficionados a prueba a quienes hayan actuado en más de 25 partidos o competencias en torneos profesionales o hayan formado parte de la planilla profesional durante un año o más. En el artículo 34 se dice lo siguiente: entiéndase por derechos deportivos de los jugadores o deportistas la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde. Conforme a las disposiciones de la federación respectiva, ningún club profesional podrá transferir más de 2 jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club dentro de un mismo torneo. Entonces esta ley lo que quiere hacer es regular el préstamo de los jugadores para ponerle como un límite, porque pues también hay un lucro debajo de esto y entonces en general el artículo 34 quiere regular ese ente o esa acción. En el artículo 35 dice lo siguiente: los convenios que se celebren entre organismos deportivos sobre transferencias de deportistas profesionales no se consideran parte de los contratos de trabajo. En razón de estos convenios no se podrá coartar la libertad de trabajo de los deportistas. Una vez terminado el contrato de trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará al club propietario de sus derechos deportivos. Si el club propietario del derecho deportivo no ofreciere formalmente un nuevo contrato laboral o transferencia temporal al jugador dentro de un plazo no mayor a 6 meses, el jugador quedará en libertad de negociar con otros clubes, de acuerdo con los reglamentos internacionales, sin perjuicio de las acciones laborales que favorezcan al jugador. Entonces, en este artículo creo que está muy claro, y fue realizado pues para que no coartaran la libertad del trabajo del deportista. Por más que el club tenga los derechos del deportista, si no le ofrecen un contrato laboral o una transferencia temporal al jugador, él está en todo su derecho de pues buscar acciones laborales para que lo favorezcan. Y pues tienen como plazo 6 meses los clubes para hacer estas ofertas de trabajo.